Bueno, compañeros, pues vamos a iniciar la cuarta sesión de este curso de introducción a la filosofía de la economía. Esta va a ser la sesión que se va a dedicar a tratar el tema del realismo de los supuestos en economía. Eh, es una discusión que la verdad vale mucho la pena pues, conocerla. Me parece que a nivel, digamos, de introducción a la filosofía de la economía hay que conocer el libro, bueno, el artículo de Friedman, el que les pasé, el de introducción a el de los ensayos de economía positiva, y de ahí pues su ensayo donde habla del realismo de los supuestos. Yo creo que cualquier persona que se dedica a la filosofía de la economía sí debería de echarle un ojo a ese texto, porque más que nada tiene que ver con diferentes maneras de abordar el problema de cómo se hacen modelos, cómo se hacen predicciones, objetivos epistemológicos, criterios de elección de teoría. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy, muy formativo conocer esa discusión, porque además involucró a muchos de los principales economistas de la época, como ahorita les voy a ir mostrando, así como también varios filósofos de la economía, filósofos de la ciencia, y luego fue un debate que se ha vuelto clásico porque ha tenido diferentes etapas de interpretación. Como vamos a ir viendo, no es el mismo, digamos, la misma interpretación que se hizo al inicio de su obra a mediados del siglo XX, como fue, por ejemplo, en los años 80, y luego finalmente en la actualidad. Y seguramente en 20 años se va a ver otra cosa, ¿no? Se va a reinterpretar y se va a reinterpretar el ensayo de Friedman de diferentes maneras. ¿Por qué es importante ese ensayo? Bueno, un poco haciendo la recapitulación en digamos, de este curso. En las sesiones pasadas, en las tres primeras sesiones, pues hemos estado abordando problemas relacionados a qué es la filosofía de la economía. Vimos que en la primera sesión vamos a estar entendiendo por filosofía de la economía aquella rama de la filosofía que se dedica a tratar problemas filosóficos de la economía. Y digamos, en particular vamos a estar tratando en este curso problemas epistemológicos de cómo se justifica, digamos, el conocimiento en economía, y también vamos a estar tratando problemas de antropología filosófica relacionados a qué es racionalidad, relacionados a cuál es la naturaleza del ser humano que se representa en los modelos, y también problemas éticos, ¿no? Relacionados a la justicia distributiva, relacionados a la ética de los mercados, cómo los mercados pueden entrar en tensión con valores éticos en la sociedad, etcétera. Entonces, por filosofía, pues entendemos eso, ¿no? Una subdisciplina, y como lo decía ya Don Rawls, el filósofo de la economía, pues es una especie de filósofo de la ciencia que va a estar estudiando una disciplina desde un punto de vista histórico. Entonces, un filósofo de la ciencia, y en particular un filósofo de la economía, en cierto aspecto también tiene que ser un historiador de la economía. ¿Y qué significa ser un historiador de la economía? Significa conocer los debates, digamos, de primera mano, conocer quiénes fueron los que estuvieron involucrados en estos debates, qué se discutió, en qué contexto y cuáles fueron las implicaciones, digamos, de estos debates. Entonces, digamos, esa es una aproximación pues muy, muy importante que en este curso pues hemos estado abordando. Dijimos también que hacer filosofía de la economía puede ser, digamos, una forma de acercarse a la ciencia, y hay diferentes etapas también de la historia de la filosofía de la ciencia más en general. Eh, Aquí nosotros hablamos de tres grandes etapas. Pueden haber otras maneras de caracterizar estas etapas de la filosofía de la ciencia. Aquí distinguimos una etapa relacionada a la concepción sintáctica, que sería la etapa del empirismo lógico, la concepción heredada. Autores representativos pues serían los autores agrupados en el Círculo de Viena, Carnap, Schlick, Otto Neurath. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la llamada concepción heredada, sobre todo abanderada por Hempel, Karl Hempel,
digamos, esa forma de hacer filosofía también la mantuvo hasta cierto sentido el neopositivismo de Karl Popper, ¿no? Mostramos cómo el neopositivismo de Karl Popper, si bien fue importante en su época, entró en una situación, digamos, de gradual declive, dado que no era una filosofía que pudiera ayudar a entender las prácticas científicas tanto de los científicos como de los economistas en particular. Y vimos unos artículos donde Hausmann y Backhaus pues expresan, digamos, argumentos, tanto históricos como filosóficos, de por qué se fue abandonando de manera paulatina el falsacionismo popperiano. Y en particular la discusión de los economistas desde los 80 se centró, pero de los filósofos de la ciencia y gran parte de los filósofos de la economía también, en caracterizar modelos. ¿Qué son los modelos? ¿En qué sentido los modelos representan la realidad? ¿En qué sentido un modelo nos ayuda a entender la realidad? ¿Cómo se usan, digamos, las simplificaciones para elaborar modelos, etcétera? Y vimos que gran parte de la filosofía de la ciencia en la actualidad se sitúa, digamos, en el análisis de estos modelos. Bueno, se habla de ciencia basada en modelos, etcétera, y siempre en un contexto práctico. O sea, los modelos son parte de un contexto más amplio de prácticas científicas. Los modelos en sí mismos, digamos, pues no se pueden usar, necesitan un contexto histórico interpretativo, donde las personas que usan los modelos sepan interpretar los símbolos que representan estos modelos. Y luego, digamos, qué reglas de manipulación pueden usarse para digamos, usar de una forma adecuada estos modelos. Y luego en la sesión tercera entramos a una caracterización de la economía neoclásica, que fue la sesión pasada, y vimos cómo la economía, en tanto ciencia, no ha sido lo mismo desde la época de Adam Smith hasta la actualidad. Ha habido diferentes corrientes de pensamiento económico, dentro de las cuales está una corriente que algunos autores llaman la corriente dominante, la mainstream, la economía ortodoxa, y otras corrientes heterodoxas, ¿no? Digamos, este panorama lo vuelvo a plantear para otra vez enfatizar en el carácter situado, ¿no?, del análisis filosófico, para también enfatizar la idea de que en este curso pues vamos a estar entendiendo por filosofía de la economía algo bastante amplio, no solo una especie de filosofía analítica de la economía, también estamos abiertos a otras interpretaciones filosóficas, también digamos, estamos entendiendo por economía una disciplina científica caracterizada por múltiples corrientes de pensamiento económico y que a menudo están contrapuestas entre sí en debates bastante fuertes, ¿no? La economía en tanto ciencia no es única, o sea, no es una sola manera de hacer economía, sino hay bastantes, y también hay diferentes subdisciplinas de la economía. Todo eso vuelve más complejo, digamos, nuestra unidad de análisis. Y bueno, más adelante en el curso vamos a ir mostrando cómo la economía también puede ser una reflexión ontológica sobre lo que es, digamos, entidades intersubjetivas, como qué es el dinero, qué es el mercado, qué es el Estado. Entonces, en ese aspecto estamos situando en general, digamos, el recorrido que hemos estado haciendo en este curso. Y en la sesión de ahora, pues nos vamos a concentrar en uno de los grandes debates que se dio en el siglo XX. Digamos, la economía, antes de entrar en esta discusión sobre el realismo de los supuestos, antes tuvo otros debates que tienen que ver con la contraposición entre los métodos deductivo e inductivo. Un poco haciendo un contexto histórico antes de entrar a esto, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, él tenía un enfoque histórico, ¿no? Él tenía una perspectiva inductivista, en el sentido de que él partía de la observación, una observación claramente motivada por intereses, digamos, filosóficos, teóricos, orientadas a preguntas que él trataba de responder en su época. Como vimos, digamos, en la sesión pasada, pues a Adam Smith le interesaba la riqueza, explicar cómo un país se vuelve rico y cómo, digamos, se puede acrecentar esta riqueza para convertir un país en un país más fuerte, porque él pensaba que riqueza era poder, ¿no? Y en esa época del mercantilismo, etcétera, de los grandes imperios, era muy importante
digamos, a nivel nacional, tener un país rico para que este país no fuera pues, sometido por otros y pudiera seguir su proceso de expansión. Entonces, en gran medida, esa fue una de las grandes preguntas que había en esa época, y la manera en cómo Adam Smith procedió para responder a esa pregunta fue por medio de la observación de casos históricos. Si ustedes revisan la riqueza de las naciones, encontrarán casos relacionados a Reino Unido, Estados Unidos, la India, China, etcétera. Y entonces, en ese aspecto, Adam Smith, partiendo de la observación, partiendo de cómo en las fábricas del siglo XVIII se producían los alfileres, empieza a teorizar, ¿no? Digamos, esa forma es inductiva, es una forma, digamos, en la cual se usa la abstracción para detectar regularidades que ocurren en el mundo y de ahí, digamos, irse construyendo, pues principios, ¿no? Adam Smith quería encontrar leyes generales, leyes universales, etc. Ese método de Adam Smith, en cierto sentido, lo reprodujo otro gran economista ya del siglo XIX, que se llama Robert Malthus, que él era un reverendo, era una especie de sacerdote que vivía en el Reino Unido, y él le interesó el tema de la población. Y bueno, él, interesado también en cuestiones históricas, observaba y trataba de hacer teorías a partir de lo que él observaba para identificar regularidades. Pero ese método entró en una tensión con el método deductivo, el método que Ricardo llamó hipotético, abstracto, deductivo, que significa básicamente partir de situaciones que no son realistas, situaciones que son contrafácticas, simplificadas, para desde ahí poder poner los elementos esenciales, digamos, de un fenómeno y analizarlo con cuidado por medio de supuestos, por medio de la manipulación de ciertos supuestos que se integran, digamos, a la abstracción, y después ver cuáles son las implicaciones que existen. Si ocurre X, si ocurre Y, manteniendo constante Z, por decirlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Ricardo, pues, impulsó una nueva forma de hacer economía basada sobre todo en esto, en realizar el análisis de situaciones hipotéticas y, digamos, por medio de estos análisis hipotéticos, hacer deducciones. Marx en gran medida también le interesó muchísimo Ricardo, le interesó Adam Smith, etcétera. Pero bueno, había una época en que se discutía entonces qué método usar, cuál era el método más apropiado para hacer, digamos, reflexiones económicas. Luego la escuela histórica alemana, en cierto sentido, critica las pretensiones tanto de los ricardianos como de los partidarios de Adam Smith de construir leyes generales, siendo que sus observaciones, en particular, digamos, las observaciones de Adam Smith, no eran en modo alguno exhaustivas. Y habían muchos casos históricos en Europa y en el mundo donde se parecía contradecir, digamos, las observaciones hechas por estos teóricos. A esa forma de teorizar o de acercarse a los objetos de estudio, haciendo énfasis sobre todo en la particularidad histórica, se le conoció como historicismo, ¿no? Entonces, mostramos cómo en la sesión pasada el historicismo entró en una dura tensión cada vez más fuerte con la economía neoclásica. La economía neoclásica, en un sentido, sí mantiene una continuidad con Ricardo, que sería esta idea de partir de situaciones hipotéticas, abstractas, y desde ahí, digamos, hacer teoría. Hay diferentes maneras en cómo lo hace cada uno de ellos, pero digamos, lo que hay en común, tanto en los partidarios de la economía neoclásica y Ricardo, es que parten de estas situaciones hipotéticas. Usan supuestos para construir una serie de razonamientos y razonar de manera contrafáctica para después sacar deducciones. La diferencia entre ambos está en que la economía neoclásica, entendiendo por economía neoclásica, digamos, aquella corriente que surge a partir de la revolución marginalista de 1870 aproximadamente hasta inicios del siglo XX, digamos, esa forma de hacer economía, la diferencia principal entre ellos y Ricardo es la matematización y en particular el uso intensivo del cálculo diferencial e integral.
Entonces, como dice una autora que vamos a ver en este curso, Mary Morgan, ya empieza a ver la práctica de la modelización. Y Ricardo es uno de los primeros teóricos que en cierto sentido se vuelve uno de los principales antecedentes en economía del uso del método, digamos, o del uso de modelos, ¿no? De la modelización. Aunque Ricardo pues no usa matemáticas en un sentido fuerte. Usa estadísticas, usa tasas medias, usa, digamos, una serie de supuestos, supuestos ceteris paribus, etcétera, aunque no usa, como lo hacen los marginalistas, muchas matemáticas. Entonces, digamos, las discusiones metodológicas que se estaban dando en ese momento tenían que ver, bueno, ahorita te doy la palabra, Luis, nada más termino de decir esta parte, tenía que ver con cómo se usa la abstracción, tenía que ver con cómo se sacan, digamos, conclusiones a partir de la observación, tenía que ver con cómo tomar la historia, qué actitud los economistas tienen que tomar con respecto a la historia, y luego después el uso de las matemáticas. ¿Sí, Arturo? No levanté la mano. No, no, Es no. que me había parecido que alguien había levantado la mano, pensé que había sido tú. No, no. Sí, yo. No fue yo, fue. Había sido Ah, yo, fue Luis. Luis. Ah, ¿fuiste tú, Luis? Sí. Sí, Solo una así es, pequeña la pregunta antes de continuar. sí. ¿Puedes dar como una pequeña definición de modelo? O sea, en economía, porque creo que todavía me parece como, todavía no lo entiendo muy bien. Sí, sí, bueno, digamos una definición técnica de modelo es representación simplificada de la realidad. Digamos, esa es una definición que se usa en en los manuales estándar de economía, donde se dice que básicamente no se está representando la realidad tal cual es, sino que se hace de una forma simplificada para volverla esta tratable por medio de modelos matemáticos. Digamos, esa es una definición que a nivel filosófico es poco, digamos, clara, porque hay que hacer explícitos los términos, pero en términos operativos y muchas veces formativos para un economista parecería ser suficiente. Entonces, eso es una definición genérica. Luego, un poco en esta sesión y en las sesiones que vienen, vamos a entrar más a detalle en la definición, o en las múltiples definiciones sobre modelos, porque algunos prefieren caracterizar modelos como artefactos epistemológicos, yo estoy en esa corriente. Hay otros que prefieren caracterizar modelos como ficciones, como ficciones que se usan para analizar por medio de razonamiento analógico la realidad. Esa es una perspectiva también muy interesante que también vamos a comentar. Y hay otras maneras de caracterizar modelos también como abstracciones, que también es una manera que a mí me interesa bastante. Abstracciones simplificadas, digamos, de los objetos de estudio. Pero bueno, digamos ahí de momento, al menos yo quisiera decir eso, ¿no? Ahorita quédate con la idea de representación simplificada de la realidad. Bueno, a ver, entonces, estamos aquí en la recapitulación. Bueno, entonces en este sentido ya estamos viendo discusiones metodológicas muy importantes dentro de los economistas sobre cómo proceder en el proceso de investigación. Y dentro de eso, pues está esta situación de cómo ir, digamos, generando conocimiento, de cómo explicar hechos, de cómo se va justificando, digamos, cierto tipo de deducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estas discusiones se fueron profundizando en el siglo XX. Ya en el siglo XX lo que tenemos es una, digamos, tendencia en que se empieza, digamos, a volver más dominante una forma específica de hacer economía, que ya, digamos, sería este contexto, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX, como vimos en la sesión pasada, se da una ruptura entre la economía, digamos, neoclásica y la economía institucional.
La economía neoclásica, pues está muy interesada sobre todo en hacer modelos, que en ese momento ellos no le llaman modelos, todavía no tienen claro exactamente qué es un modelo. Ellos hablaban de teorías, ¿no? Pero digamos, la manera en cómo hablaban de las teorías era un poquito ambigua. Muchas veces usaban el término esquema, muchas veces usaban el término, digamos, representación, pero no quedaba muy claro exactamente qué era un modelo, ¿no? Y bueno, en esa época ya estaba afianzándose una forma estándar de hacer economía que ya, digamos, se había vuelto muy importante en el siglo, perdón, en Cambridge, en Inglaterra y en Estados Unidos, y luego surge la llamada revolución keynesiana. La revolución keynesiana, pues les voy a hablar muy someramente, es una respuesta que hace un autor que se llama John Maynard Keynes, digamos, a la época en la cual le tocó vivir, donde hubo una gran crisis económica, la crisis de 1929, hubo una situación de gran desempleo y el problema estaba en que los economistas de la época no podían explicar esa situación. Entonces Keynes empieza a hacer una serie de críticas a diferentes supuestos de la economía, de la economía, digamos, neoclásica. Uno de los grandes supuestos que él criticaba era la llamada ley de Say, o la idea de que la oferta crea su propia demanda, y en ese sentido, pues los mercados no, digamos, según Keynes, no crean su propia demanda, sino que hace falta una demanda efectiva. Y, digamos, ahí Keynes empieza a meter una serie de críticas a nivel metodológico sobre cómo construir teorías, y bueno, ya desde ahí empieza a meter el tema del realismo, ¿no? El tema de que hay supuestos que usan los neoclásicos que no se corresponden con la realidad y que no pueden aplicarse a los hechos, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí empieza en cierto aspecto esta crítica. Era un momento en el cual, si bien, digamos, una forma específica de hacer economía basada en la matematización, etcétera, en la deducción, en el uso de supuestos se volvía cada vez más importante, en ese momento había bastante crítica hacia los modelos neoclásicos y en particular se empieza a criticar el llamado supuesto o también modelo de competencia perfecta. Los economistas este modelo lo estudian todo el tiempo cuando empiezan a estudiar microeconomía. Es un modelo que representa una estructura de mercado de forma muy, digamos, simplificada, que no aspira a representar la realidad, pero dentro de los supuestos que está, digamos, dentro de la competencia perfecta, está el hecho, o digamos, está el supuesto de que se supone que los oferentes y los demandantes son infinitos, ¿no? Digamos, ese es un primer supuesto. Un segundo supuesto está en que toda la información entre oferentes y demandantes está perfectamente distribuida. Nadie sabe más que nadie, todos saben lo mismo. Se supone también en el modelo que los bienes no están, digamos, diferenciados entre sí, los que se compran y se venden en el mercado, sino que son homogéneos. Otro gran supuesto es que ninguna de las empresas tiene poder de mercado, sino que todas, digamos, tienen el mismo poder de mercado y ninguna de ellas puede cambiar de manera unilateral el precio que establece el mercado. Otro de los grandes supuestos es que no hay barreras a la entrada y salida de las empresas en los diferentes mercados. En ese sentido, se supone que no hay costos de transacción, que los economistas le llaman así a los costos que implica, digamos, conseguir algo en el mercado en comparación de conseguirlo dentro de la propia empresa. Se supone que los costos de transacción son inexistentes y también se supone que que básicamente las funciones de utilidad de los diferentes agentes son prácticamente las mismas. Entonces, ese tipo de modelo, pues uno podría decir, pues es que no tiene nada que ver con la realidad. Es un tipo de modelo que en realidad es una especie de utopía o es una especie de idealización, ¿no? Es un modelo que en modo alguno se parece a la realidad. Pero en el modelo, digamos, el objetivo principal es estudiar el comportamiento de algunas empresas que se dedican, digamos, a tener que elegir entre la cantidad de producción y, digamos, los costos, ¿no? Entonces, en el modelo se hace una serie de simplificaciones que sirven para poder darle forma matemática a las empresas,
se construyen funciones de utilidad con ciertos parámetros y posteriormente se pasa a resolver digamos, los sistemas de ecuaciones para tratar de encontrar los costos marginales que igualen, digamos, el ingreso marginal y de ahí encontrar el punto óptimo de producción, ¿no? De producción de mercancías que maximiza, digamos, la ganancia de una empresa individual en un contexto de competencia perfecta. Este modelo, digamos, por autores heterodoxos de la época, como John Robinson, pues le parecía un modelo ficticio que tenía una serie de supuestos muy fuertes que no lo volvía aplicable a la vida real. Entonces, John Robinson empezó a hacer un modelo alternativo que se conocía como modelo de competencia imperfecta. Y este modelo de competencia imperfecta ponía énfasis en la existencia de los monopolios. Ponía énfasis en que la competencia no solo era a partir de los precios, sino que también estaba a partir de la diferenciación del producto y también ponía énfasis en que sí existían las barreras a la entrada y salida de las empresas en los diferentes mercados. Entonces ella empezó junto con Chamberlain a teorizar otro tipo de modelos más heterodoxos con la idea de que sean modelos más realistas y que estos modelos más realistas pudieran servir, digamos, para aplicarse en el estudio de caso de diferentes situaciones, ¿no? Les interesaba estudiar básicamente comportamiento oligopólico y no comportamiento de empresas bajo libre concurrencia. Entonces, estas críticas empezaron a hacer sobre todo más o menos en los años 30 y en los años 40, y bueno, se volvieron bastante influyentes en su momento y en gran medida parte de estas críticas buscaban sustituir el modelo neoclásico de competencia perfecta por este modelo. Habían otra serie de críticas heterodoxas a otros supuestos. Una de ellas que vamos a ver en este curso es la de Herbert Simon, que Simon criticaba al Homo economicus, que se asumía en esa época, en los años 50, por ser digamos, un supuesto demasiado ficticio, que no ayuda, digamos, a entender el comportamiento real de las personas de carne y hueso, dado que la racionalidad de los agentes no es ilimitada, no es perfecta, sino que es una racionalidad acotada y que por lo tanto se requería entender el comportamiento de los agentes, su toma de decisión, tomando en cuenta lo que decía la psicología. Y dentro de lo que decía la psicología, pues estaba la cuestión de que el comportamiento de los agentes era basado en capacidades cognitivas limitadas, ¿no? Y con base en un tipo de razonamiento intuitivo que nos llevaba a tomar decisiones rápidas en contexto de riesgo e incertidumbre. Entonces, habían críticas de este estilo. Habían muchas otras críticas que ya se estaban haciendo en esa época a los modelos neoclásicos, y entonces Milton Friedman, en 1953, escribe un libro para defender los modelos neoclásicos, justo por esta época. Y dentro de esa defensa, pues está este ensayo que le llama Ensayos de Economía Positiva. Y bueno, es un ensayo que más o menos bueno, sería un ensayo corto, pero es muy sustancioso. Es un ensayo que constantemente se ha estado revisando y otra vez analizando, y etcétera, etcétera. Y bueno, aquí solo voy a plantear las ideas principales de ese ensayo. Una de ellas es que Milton Friedman inicia planteando una distinción nítida entre lo que se llama economía positiva y economía normativa. Esta distinción tan nítida como él, digamos, la plantea, no viene de él, sino viene de un autor que se llama Leonard Robbins, que este autor es de los fundadores de los que llevó la economía neoclásica a la London School of Economics, y esta distinción plantea que la economía positiva es aquella que se dedica a estudiar las cosas como son. Es aquella que se dedica a describir hechos. Es aquella que nos dice cómo funcionan los hechos de manera objetiva. Libre de valores, libre de prejuicios, libre de ideología, sino tratar de explicarnos de una manera neutral cómo funcionan las cosas. Eso es lo que se entiende por economía positiva. Por economía normativa se entiende cómo nos gustaría que las cosas fueran,
nos dice por qué las cosas están mal y, digamos, a partir de eso se plantean valores que nos ayudan a hacer evaluaciones de situaciones. La economía normativa nos habla de cómo deberían ser las cosas, del deber ser. Y lo que dicen estos autores, Friedman, es que la economía normativa en gran medida debería de subsumirse a la economía positiva. Es decir, partir de lo que es y a partir de lo que es hacer evaluaciones de diferentes posiciones de las políticas públicas para después decidir qué política es la que deberíamos de emplear. Entonces, para Friedman hay una especie de reduccionismo de lo normativo a lo positivo para supuestamente evitar discusiones ideológicas, centrarse solo en temas estrictamente técnicos y a partir de la capacidad de predecir diferentes escenarios, elegir entre las diferentes teorías. Digamos, eso sería una posición friedmaniana. Y bueno, cuando uno empieza a estudiar economía, una de las primeras lecciones que uno aprende es que existe esta distinción, ¿no? Es así como de cajón, te lo plantean en todos los manuales de economía, que existe esta distinción tan fuerte entre economía positiva y economía normativa. Y que la economía positiva pues es lo que se dedica a la teoría, básicamente, la teoría microeconómica, la teoría macroeconómica, las teorías sobre organización industrial, comercio internacional, digamos, todo eso sería economía positiva. Economía normativa como que a veces luego no queda muy claro exactamente qué es, pero digamos, hay algunos cursos que te enseñan a nivel optativo sobre economía del bienestar, y bueno, ya te explican ahí qué se entiende por bienestar, en qué sentido una política es más deseable que otra, y bueno, te empiezan a hablar ahí de los teoremas del bienestar de Pigou, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa distinción lleva a Friedman a centrarse en el tema de las hipótesis. Y entonces lo que dice Friedman es que en la ciencia positiva de la economía, los economistas lo que hacen es formular hipótesis. Y estas hipótesis tienen capacidad predictiva. Son hipótesis que nos pueden, digamos, ayudar a predecir hechos, son coherentes o no con la realidad. Y él dice, hay diferentes criterios para elegir entre hipótesis, porque ahí donde puedes elegir una hipótesis, puedes elegir N hipótesis, puedes formar muchísimas hipótesis. ¿Cómo elegir entre ellas? Entonces él dice, bueno, un criterio es el de la simplicidad. Las hipótesis hay que elegirlas por su simpleza. Mientras más simple, mejor. Luego dice, otro criterio es la fecundidad. Mientras sea una hipótesis que te ayude, a, digamos, a entender mejor, que sirva para pensar en más escenarios, para pensar en más investigación, quédate con esa hipótesis. Y la más importante que él le va a dar prioridad es la capacidad predictiva. Si la hipótesis tiene capacidad predictiva, se acepta. Si no tiene capacidad predictiva, se refuta. Y hay otro criterio que él dice que tiene que ver con los contextos en los cuales las hipótesis funcionan. Y ese contextualizar las hipótesis para saber si son hipótesis que son viables o no, se le suele llamar, según Milton Friedman, el criterio del realismo de los supuestos, que consiste en decir que los enunciados de las hipótesis, sus supuestos, si son o no correspondientes con la realidad. Un ejemplo que él muestra en su ensayo es, por ejemplo, en física, la ley de la caída libre de los cuerpos, donde él dice, el supuesto del vacío es un supuesto falso, es un supuesto como si, digamos, ocurrieran las cosas, ¿no? Entonces, él lo que dice es que ese supuesto se usa para simplificar cálculos, para dejar fuera, digamos, lo que sería la resistencia y dejar solo que opere una ley, que sería la ley de la gravedad, y, digamos, hacer una serie de formalizaciones del cuerpo que cae y de esa forma poder predecir la trayectoria del cuerpo. Entonces, lo que dice Friedman es que en física se usan este tipo de supuestos y en economía también, ¿no? En economía también se deberían de usar. Un ejemplo que pone muy famoso, que se usa bastante en economía, es el ejemplo de un jugador experto de billar, donde él dice, siguiendo a un estadista del bayesianismo,
Leonard Savage, dice, si uno quiere predecir los tiros de un jugador experto de billar, uno puede suponer que este jugador experto de billar realiza los mejores cálculos posibles usando, digamos, geometría analítica, usando también las ecuaciones de la física clásica, y que todo eso está ocurriendo en su cerebro cuando va a tirar. Y en ese momento, cuando va a tirar, pues como está haciendo las mejores predicciones y los mejores cálculos, pues digamos, porque está haciendo los mejores tiros posibles, nosotros podemos predecir sus tiros, asumiendo ese tipo de supuestos, atribuyéndole racionalidad perfecta. Entonces dice Friedman, así como nosotros podemos predecir los tiros de un jugador experto, asumiendo que este jugador experto es perfectamente racional, lo mismo podemos hacer con respecto al comportamiento de las empresas. Porque en las empresas, digamos, son agentes que buscan la máxima cantidad de ganancias y sobre todo buscan sobrevivir a la dura competencia de los mercados. Y en los mercados hay una parte que él menciona, los tontos o los imbéciles, como él dice, no sobreviven a la competencia del mercado. Se necesita, digamos, asumir una racionalidad para que las empresas puedan mantenerse ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, él está haciendo la defensa de los supuestos como sí, y él dice, el modelo neoclásico de competencia perfecta, en efecto puede ser una representación falsa, puede ser una representación ficticia de la realidad, porque en efecto no está representando ningún mercado real, pero tiene capacidad predictiva y nos puede ayudar a predecir cómo se van a comportar las empresas bajo ciertos contextos. Entonces, lo que dice Friedman es que la crítica al supuesto como sí en sí misma no es fructífera, sino que más bien muchos modelos, para ser significativos, necesitan ser falsos. Y estos modelos falsos, para ser justamente tratables desde un punto de vista matemático, involucran una serie de supuestos como sí, que en realidad son representaciones deliberadamente falsas de la realidad. Lo único que importa, dice Friedman, debe de ser, en última instancia, que el modelo tenga capacidad predictiva. Y si no tiene capacidad predictiva, pues ya se puede, digamos, desechar. Esto, digamos, toda esta argumentación la usa Friedman para terminar diciendo que los modelos de competencia imperfecta que postulan Joan Robinson y Chamberlain son innecesarios, siempre y cuando el modelo de competencia perfecta tenga capacidad predictiva, es un modelo que podemos mantener y que deberíamos de mantener. Entonces, digamos, esa es la estructura argumental de Friedman. Es un ensayo que se escribe en ese contexto en particular, en 1953, en un contexto en el cual Friedman pues, está, digamos, navegando contracorriente, porque hay muchísimas críticas a la economía neoclásica en ese momento, y después este ensayo como que se convirtió en algo así como el himno metodológico de los economistas neoclásicos. Eso es un tema muy interesante que también vale mucho la pena analizar, porque es un ensayo que trascendió su contexto, un contexto específico, y bueno, pasó, digamos, a la historia como uno de los principales ensayos metodológicos y que se debaten. Ahora, ese ensayo, los economistas cuando lo revisan, usualmente tienen dos posiciones. Una de que están o bien completamente de acuerdo con Friedman o que están completamente en contra de Friedman. Casi nunca hay término medio. Casi siempre ven en el ensayo de Friedman y dicen, todo lo que dice es totalmente cierto. Y hay otros que dicen, no, está completamente equivocado, lo que dice no tiene ningún sentido, porque eso no hacemos nosotros, etcétera, etcétera. Y bueno, es un ensayo que también por eso tiene mucha importancia analizar. Pero vale la pena ver también la historia en cómo se fue recibiendo este ensayo. En lo que sigue yo voy a estar hablando al menos de 3 etapas de interpretación del ensayo que le fueron, digamos, dando diferentes interpretaciones filosóficas, ¿no? Vale la pena decir que en un primer momento el ensayo fue completamente rechazado por la mayor parte de los economistas de la época. Aquí pues estoy hablando de Paul Samuelson, Herbert Simon y Tallien Koopman, que son economistas que los 3 ganaron el Premio Nobel de Economía en los años 70. Paul Samuelson pues es un economista matemático que se encargó, digamos, de hacer una síntesis entre Keynes y
las perspectivas neoclásicas. Él básicamente fue de los grandes impulsores del modelo ISLM. Y bueno, Samuelson critica a Friedman en el sentido de que para él no tiene ningún sentido usar supuestos falsos cuando lo que nosotros buscamos es explicar. Y por explicar se está entendiendo algo muy parecido al modelo hempeliano, que solo se puede explicar por medio de premisas verdaderas, no por premisas falsas. La misma crítica, digamos, en cierto sentido va en el caso de Simon. Nada más que en el caso de Samuelson, él lo que dice es que cuando uno intenta usar la conclusión verdadera para defender la validez de una falsedad, eso sería una especie de falacia lógica, que sería la falacia de la afirmación del consecuente. Si tú tienes una serie de premisas, premisa 1, premisa 2, y luego tienes la conclusión, y la conclusión es verdadera, y a partir de la conclusión quieres decir que las premisas 1 y 2 son verdaderas, eso se conoce en lógica como la falacia de afirmación del consecuente. Y dice Samuelson que al final Friedman estaba haciendo esa falacia y por lo tanto fue un resbalón. Le llama de F-twist, ¿no? Y eso está mal. Lo que tienen que hacer los economistas siempre, dice Samuelson, es partir de supuestos realistas, supuestos verdaderos, teorías verdaderas y luego sacar conclusiones que sean verdaderas, ¿no? Eso es la posición muy, digamos, resumida de Samuelson, ¿no? En gran medida es un poco más elaborada, pero él, digamos, lo que quiere decir en el fondo es eso. En el caso de Simon, él añade que en el caso de Friedman, él está usando una especie de principio de irrealidad y que este principio de irrealidad pues no es necesario en la ciencia porque hay muchos ejemplos de la vida real que se alejan del modelo. Lo que nosotros queremos es acercarnos a la realidad y este acercamiento a la realidad tiene que ser un acercamiento realista. No necesariamente puede ser un acercamiento literal, pero es un acercamiento, digamos, paulatino, es un acercamiento de una continuidad de la aproximación de los modelos hacia la realidad. Y mientras más realista se vuelve el modelo, más confiable se vuelve. Y entonces, digamos, en ese sentido, dice Simon, tendríamos que sustituir tanto el modelo de competencia perfecta como la noción de racionalidad y crear una nueva teoría. Y bueno, esta nueva teoría nos serviría para entender mejor los hechos económicos. Eso es la posición de Samuelson. Y la posición de Koopman en gran medida tenía que ver con que todos los supuestos que se usen tienen que tener validez estadística. Tienen que usarse por medio de, digamos, tienen que establecerse relaciones, correlaciones estadísticas por medio de modelos econométricos para hablar de la verosimilitud de los modelos, ¿no? Un modelo, si bien no es totalmente realista, puede parecerse cada vez más a la realidad por su grado de probabilidad. Y en ese sentido, la econometría, que es de la que estaba Koopman muy interesado, tendría que darnos supuestos cada vez más verdaderos o más verosímiles para poder hacer deducciones de la realidad. Entonces, desde este punto de vista, la posición de Friedman parecía que no tenía ningún sentido, sobre todo porque él se clavó muchísimo defendiendo la utilidad de supuestos falsos y parecía que él estaba diciendo, y en muchas partes del ensayo lo dice, que los modelos tienen que ser falsos, que tienen que ser deliberadamente falsos para ser significativos. Y eso es una idea que en su momento chocó con esta perspectiva filosófica del empirismo lógico, que era el empirismo, que era la filosofía de la ciencia dominante de su época. Aquí conviene recapitular las fechas. El empirismo lógico se vuelve dominante, sobre todo más bien como a nivel de la academia, en la concepción heredada en los años 50, que es cuando se van a Estados Unidos Carnap y allá genera una escuela y bueno, de hecho Carnap fue maestro de Simon y bueno, en ese contexto, la manera en cómo se pensaba la explicación científica era por medio del análisis lógico y todas las premisas tenían que ser verdaderas para llegar, digamos, a conclusiones verdaderas. Pensemos un poco en el modelo de Hempel, donde en el modelo hempeliano uno parte de una ley general, de una generalización, condiciones iniciales y luego después la deducción. Y entonces se conserva la verdad desde la ley hasta el hecho particular deducido.
En ese momento, pues, la posición de Friedman, pues, no fue muy bien recibida por estas razones y se le criticó en ese aspecto. Cabe decir que Friedman no les contestó a estos autores. En un libro que compiló Scali-Mackey en 2009, en gran medida Friedman dice que él no quiso entrarle a la defensa de su ensayo y que durante todo el siglo XX él decidió no meterse en discusiones metodológicas porque de entrada él no había, digamos, preparado el ensayo para discutir con filósofos y en segunda, él quería demostrar en los hechos que él era un investigador y que su método era el apropiado. Entonces se convirtió en un investigador aplicado. Ya las ideas metodológicas no se metió tanto en estar defendiéndolas. Pero bueno, es un ensayo que lo trascendió a él y se encontró y se vio en gran medida como un ensayo pues que bueno, luego se fue reinterpretando y reinterpretando. Una segunda etapa que más o menos empieza en los años 70, del 70 al 80 aproximadamente, principios de los 90, es una etapa donde la filosofía de la ciencia va cambiando. No sé si recuerdan que la segunda etapa que les hablamos era la llamada etapa de la concepción semántica, donde lo que empieza ahí a importar más a los filósofos de la ciencia son los modelos y no tanto las leyes científicas. Y digamos, la manera en cómo se estudian los modelos es por medio de qué tanto representan o no hechos, ¿no? Y bueno, en ese momento Ernest Nagel publica un libro que se llama The Structure of Science, y en ese libro él empieza a plantear que hay un debate entre dos concepciones filosóficas diferentes sobre la ciencia. Uno que es el instrumentalismo y otro que es el realismo. El instrumentalismo, según Nagel, plantea que todos los supuestos que se plantean en un modelo no necesariamente son verdaderos. Los científicos no se comprometerían con la existencia de las entidades que ellos están postulando, digamos, para generar predicciones. Tampoco se estarían ellos comprometiendo con la literalidad de que las leyes que ellos están planteando o descubriendo sean verdaderas. Sino que más bien lo único que les interesa es resolver problemas. Y esta resolución de problemas en particular pues tiene que ver con la predicción y más bien los científicos tendrían una actitud agnóstica sobre sus propios modelos. Entonces, en ese aspecto él diría, un físico cuántico no se comprometería con la existencia de los electrones. Simplemente usa el término electrón para poder modelar de una forma específica el comportamiento de las ondas electromagnéticas y de esa forma poder hacer predicciones. Un físico no se comprometería a decir que exactamente la estructura atómica de los átomos es como lo plantean los esquemas esos, ¿no? Del núcleo y los electrones girando alrededor. Eso simplemente es una idealización, una simplificación que nos ayuda a entender la realidad más o menos, pero no significa que eso sea literalmente verdadero. Entonces, en ese sentido, los modelos se convierten en instrumentos de pensamiento. Son instrumentos que nos ayudan a resolver problemas. Y entonces no nos están diciendo nada literalmente verdadero de la realidad. Digamos, eso sería una posición instrumentalista. Una posición realista sería aquella que sí se compromete con la realidad de las entidades postuladas. Y dentro de estas entidades postuladas, pues está la posible existencia o no de lo que se plantea. Por ejemplo, un científico, un físico cuántico realista diría, los electrones existen, o sea, ahí están y existen porque los podemos manipular, porque los podemos representar, porque nosotros hemos tenido un proceso de acercamiento a la realidad y existen y están ahí, ¿no? Digamos, eso sería una posición realista científica. Y la pregunta es, en este contexto, entonces, ¿qué tipo de posición tiene Milton Friedman? Y ya desde entonces, desde la obra de Nagel, empieza a ver esta caracterización de Friedman como un instrumentalista, de que Friedman probablemente no es un realista, probablemente su posición estaba muy lejos del empirismo lógico, y más bien estaba él empezando a plantear una nueva posición filosófica que no pudo verbalizar porque él no era un filósofo, pero que en gran medida está presente en las prácticas de los economistas como él. Un poco algo de eso dice Boland en su artículo. Que muchos, digamos, metodólogos, filósofos de la ciencia,
y algunos economistas criticaron a Friedman, pero la mayoría de la gente piensa como Friedman, ¿no? Bueno, la mayoría de los economistas piensan como Friedman. Un poco esa es la intuición que se quiere decir. Y bueno, dentro de esto, autores como este autor que les puse, ahí se me fue su nombre. Bueno, este autor, Bruce Caldwell, dice, bueno, hay diferentes tipos de instrumentalismo. Puede haber un instrumentalismo que sea metodológico, en el sentido de que más bien plantea que las falsedades de los modelos, pues sí, pueden estar ahí, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en ese momento se creía, o al menos Caldwell creía, que una posición instrumentalista era aquella que decía, no importa si los supuestos son verdaderos o falsos de un modelo. Lo que importa es que sea predictivo y nos ayuda a generar predicciones. Luego, después, en un artículo del 90, este mismo autor dice que eso no es instrumentalismo, sino que instrumentalismo es cuando se dice que ni siquiera puedes decir que un modelo es falso o verdadero, porque es un instrumento. Y un instrumento, en tanto instrumento, no tiene valor de verdad. Un martillo no es verdadero ni falso, es un martillo. Lo que sería verdadero o falso es el enunciado. El martillo es rojo y lo observas y ves si es o no rojo. Eso sería, digamos, lo que sería verdadero. Pero lo que se está planteando ya en esta época, ya con la concepción semántica, es que los modelos no son ni verdaderos ni falsos, son simplemente instrumentos. Entonces, después ahí como que empieza a haber una dificultad para caracterizar a Friedman como un instrumentalista, porque Friedman está defendiendo la idea de que los modelos tienen que ser falsos o, en el mejor de los casos, que no importa si son verdaderos o falsos. Y para una posición instrumentalista ni siquiera eso es un problema, porque ya la verdad queda fuera, digamos, del análisis filosófico de los modelos, porque ya los modelos no son entidades que puedas decir verdadero o falso, ¿no? Simplemente son instrumentos que representan o no representan sus targets systems, ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido, la crítica de Caldwell va primero en caracterizar el tipo de instrumentalismo de Friedman. Dice Caldwell, Friedman entonces es complicado decir que es un instrumentalismo metodológico, pero entonces podemos decir que hay un instrumentalismo que sería un instrumentalismo de tipo predictivista, donde el único objetivo de los economistas es la predicción. Y se hace la pregunta a él, ¿y esto es realmente lo que hacen los economistas? ¿Los economistas solo les interesa la predicción? Y lo que él dice es que no. Muchos economistas no les interesa solamente la predicción, les interesa la descripción, digamos, a nivel cuantitativo de hechos. Por eso se hacen series estadísticas, criterios para poder medir, etcétera, y eso, digamos, es parte de un objetivo de investigación. Otra, digamos, objetivo de investigación diferente de la predicción es la explicación. Y aquí es donde él dice que debe de haber una distinción nítida entre predicción y explicación. Y él pone como ejemplo ciencias como la vulcanología, donde los vulcanólogos no te pueden predecir dónde y cuándo habrá una erupción de un volcán, pero sí te pueden decir por qué la erupción de X volcán ocurrió. Y te pueden dar las razones y explicar por qué pasó, pero no te pueden predecir dónde y cuándo va a ocurrir, digamos, la predicción. Lo mismo ocurre con científicos que se dedican a estudiar las ciencias de la atmósfera. No te pueden predecir dónde y cuándo se va a formar un huracán, pero cuando ya se formó el huracán te pueden explicar las razones por las cuales se formaron. Y lo que dice este autor es que en la economía es lo mismo. Muchos de los principales problemas económicos no se pueden predecir. Uno de ellos son las crisis económicas. Las crisis económicas son impredecibles, no se puede decir a partir de 3 días va a ocurrir una crisis económica mundial o en 5 años habrá una gran depresión parecida a la de 1929, porque son fenómenos tan complejos, llenos de incertidumbre y con muchas variables, que no se puede decir, ¿no? Más bien, lo que dice Caldwell es que sí te pueden explicar hechos, y te pueden explicar las relaciones de causalidad que dieron pie a la existencia de esos fenómenos, pero no necesariamente la predicción. Entonces, en ese sentido, lo que dice Caldwell es que la predicción no es el único objetivo epistemológico válido que persiguen los modelos en economía, sino que son varios objetivos epistemológicos.
Entonces, y en este contexto pareciera que a Friedman no le interesa tanto abordar el problema de la representación, porque él lo que le interesa es que el modelo tenga una capacidad predictiva. Entonces, en ese contexto, hay una nueva reinterpretación que se empieza a hacer más o menos a finales de los 80, en los 90 avanza bastante y bueno, en la actualidad, pues yo he visto que en la actualidad se trata de hacer ese análisis, es que más bien se ve a Friedman como una forma más de hacer modelos, como un autor que nos habla de una forma específica de hacer modelos, que sirve, digamos, para lograr algunos objetivos epistemológicos, pero que no refleja toda la práctica científica de todos los economistas. Y aquí, digamos, es importante hacer alusión también a su trayectoria histórica, porque Friedman, antes de escribir el ensayo de 1953, él criticó a otros economistas por usar supuestos falsos. Es decir, así como los economistas heterodoxos criticaban a los neoclásicos por usar supuestos falsos, él criticaba a economistas socialistas como Oscar Lange por usar supuestos falsos, ¿no? Y digamos, dentro de estos supuestos falsos estaba la noción de equilibrio general que era, digamos, usada para hacer planificación socialista, etcétera. Entonces lo que decía Friedman es que ese supuesto era falso, no tenía ninguna base empírica, etcétera, etcétera, y por lo tanto toda la obra de Oscar Lange se tenía que descartar, ¿no? Aquí estoy un poco simplificando porque es más compleja la discusión, pero el punto es que Friedman criticaba a otros economistas por usar supuestos falsos y después en 1953 él defiende a capa y espada los supuestos falsos, ¿no? Entonces ahí hay una inconsistencia en su propia trayectoria intelectual. Pero la inconsistencia se vuelve todavía peor porque luego Friedman empieza a hacer sus principales obras, por las cuales es conocido a nivel internacional, basándose en econometría, basándose en estadística, haciendo estudios de la historia monetaria de Estados Unidos, que más o menos va por 200 años, y él lo que quiere mostrar es la relación entre masa monetaria y, digamos, ciclos económicos. Por eso, digamos, él luego defiende el monetarismo. Y lo que él quiere llegar es que hay modelos que deben de dejar de usar ciertos supuestos porque no tienen base empírica, sino que más bien se tienen que usar otro tipo de modelos que sí tengan base empírica. Y entonces es aquí donde autores como Kevin Hoover y este autor que acabo de citar, Bruce Caldwell, dicen que esta es una de las más grandes ironías, ¿no? Porque justamente Friedman terminó haciendo en su investigación lo contrario a lo que él mismo estaba postulando en su ensayo de 1953. Entonces, digamos, en ese sentido, y es algo que ocurre bastante, ¿no? En algunos científicos, que lo que ellos creen es el método científico no es el mismo que ellos están aplicando en sus propias prácticas de investigación. Entonces, esa inconsistencia, ¿cómo se explicaría? Y ya lo que dice este autor, que se llama Kevin Hoover, que es un gran historiador y filósofo de la economía, dice que en realidad Friedman, de entrada, no está escribiendo para filósofos, no está escribiendo un ensayo considerando la filosofía de la ciencia de la época, más bien él está polemizando con los economistas, pero ¿desde dónde polemiza él? Desde una posición marshalliana, asumiendo, digamos, una posición de Alfred Marshall, que es este economista neoclásico que les comentaba, de Inglaterra, que en gran medida también era un economista muy capaz y también tenía sus tensiones con los economistas partidarios de Leon Walras, donde básicamente la idea principal era que para Marshall las teorías, no usa el término modelo, usa el término teoría, son un organón, y el organón, digamos, en un sentido aristotélico, en el sentido de que son una especie de instrumento. Son un instrumento que nos ayuda a explicar la realidad, pero que también nos representa la realidad de manera parcial. En ese sentido, todo modelo es parcial y en tanto parcial es falso. Entonces, digamos, lo que dice Hoover es que en el fondo Friedman tiene esa intuición de que todo modelo es necesariamente falso porque siempre va a ser una representación parcial de la realidad. Luego hay una reinterpretación de Milton Friedman que hace Euskal Imaki, ya en los años 90 y luego en la actualidad él sigue manteniendo esa reinterpretación, que en realidad Friedman no es un economista instrumentalista como se creía, sino que más bien es un realista causal, sobre todo porque Friedman habla
de sus posiciones o de sus entidades teóricas como si éstas fuesen verdaderas. Y las usa incluso en términos polémicos. Por ejemplo, una de las grandes aportaciones a nivel macroeconómico de Milton Friedman es la tasa natural de desempleo, que establece que en el largo plazo todas las economías tienen un nivel de desempleo que es, digamos, un número que él plantea, y que más bien todas las economías convergen hacia esa cantidad. Y que conforme se hagan, digamos, políticas expansivas, monetarias y fiscales para supuestamente generar más desempleo, lo único que va a generar en el largo plazo, dice Friedman, es inflación y no más empleo. Entonces, digamos, esa entidad teórica que sería la tasa natural de desempleo, él incluso le pone el término natural para decir que está ahí, que existe, y que esa tasa natural de desempleo en gran medida condiciona e invalida las políticas monetarias keynesianas. Entonces, en ese sentido, esa es una forma, digamos, de hablar que contradice totalmente todo instrumentalismo, pero que es, digamos, coherente con un realismo causal, porque en ese sentido se está postulando la realidad de ciertas entidades teóricas. Entonces, lo que dice Scalimaki es que en el fondo Friedman, sí, en efecto, no escribió para filósofos, su ensayo es, como lo plantean los otros autores, es un ensayo bizarro, como lo dicen, literalmente, pero, digamos, la intuición de fondo está en que Friedman quiere aislar tendencias que hay en la realidad y estudiarlas en aislamiento, y más bien los supuestos como si podrían entenderse como si fuesen idealizaciones. Y las idealizaciones, como lo vamos a ver en la sesión que viene, son distorsiones de la realidad que se introducen digamos, en los modelos para simplificarla y para volverla más tratable en términos matemáticos. Entonces, lo que se busca es estudiar relaciones causales y luego después hacer inferencias a la realidad. Y lo que dice Scalimaki es que en el fondo Friedman es eso, un realista causal que estaba haciendo modelos, y que dentro de estos modelos, pues la defensa, digamos, de los supuestos como si, no es más que la defensa del uso de idealizaciones que se usan en toda ciencia. Digamos, eso es la posición de Scalimaki. Y dentro de todo esto, pues sigue habiendo la discusión de, bueno, pero una idealización en sí misma no es buena, pero tampoco es mala, simplemente se usa. El punto es para qué y cómo y en qué contexto. Pero al final de cuentas parecería que la discusión sigue siendo la misma, que tiene que ver con el papel de los supuestos en economía, que eso es una gran discusión que todavía sigue y va a seguir, sobre cuál es ese papel que cumplen los supuestos, sobre todo porque a veces los economistas confunden hechos con supuestos. Eso es algo muy común, se confunde el modelo con la realidad, y por otro lado hay una tendencia a veces a sobregeneralizar los resultados que se obtienen en un modelo para hacer inferencias con respecto a la realidad. Entonces ahí hay un problema de qué tan válida es la generalización de un resultado que se obtiene de un modelo. Eso es un problema que va a estar, digamos, perenne dentro de las reflexiones metodológicas de la economía. Y también hay otro problema que Nancy Cartwright, como vamos a verlo también en uno de los textos que vamos a revisar, está el llamado sobreconstreñimiento, donde las inferencias que se generan en un modelo en gran medida ya están constreñidas por los supuestos que estás empleando. Entonces, en gran medida la discusión sobre supuestos tiene que ver con qué se puede y qué no se puede, digamos, inferir de un modelo. Y por eso los supuestos se vuelven tan importantes. Porque si tú introduces ya en el modelo el supuesto de competencia perfecta, o el supuesto de agente racional maximizador de utilidad, o el supuesto del equilibrio, ya estás condicionando el razonamiento de los que usan ese modelo hacia una dirección, porque los modelos en ese sentido no serían neutros, ya estarían cargados y estarían, digamos, llevando a los científicos que usan esos modelos hacia una dirección específica. Como no todos los economistas comparten los mismos supuestos, por eso se da esta discusión, ¿no? Y bueno, finalmente, un poquito como en el contexto para también situar la obra de Friedman, pues es importante decir que él es un economista técnico, o sea, él quiere entender su realidad, él quiere observar la realidad, quiere inferir, quiere intervenir en la realidad,
o no, o digamos, evitar que se hagan ciertas políticas como las políticas keynesianas, porque él es un economista anti-keynesiano. Y en ese sentido, pues él es un economista que tiene un gran interés en la predicción por una cuestión técnica que tiene que ver con medir el impacto que van a tener las políticas públicas. Digamos, esa es una intuición que a mí me parece válida, en el sentido de que todos los economistas, cuando hacen modelos, en gran medida están motivados por intereses de evaluar, ¿no? Entonces, la distinción entre economía normativa y economía positiva, al menos en este punto, no es tan nítida, porque muchas veces digamos, los supuestos que ya estás usando en el modelo ya están constriñendo los resultados y eso va a constreñir también las evaluaciones que hagamos de estos modelos. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy problemático porque cuando tú involucras criterios, ya estás, digamos, ahí introduciendo elementos normativos, lo cual no, para mí no está mal, pero sí sería muy bueno hacerlos explícitos. Sobre todo porque cuando se discute, por ejemplo, sobre política social o política de desarrollo, etcétera, parecería que los temas de justicia social se dejen de lado porque eso es ideología, ¿no? Más bien hay que centrarnos en reducir el número de pobres. Pues sí, pero ¿cómo mides pobreza? ¿Cómo mides pobreza extrema? ¿O cómo mides pobreza a secas? Porque muchas veces cuando uno usa criterios normativos de uno o de otro tipo, los resultados cambian. Por ejemplo, en los modelos que planteaba Santiago Levy, que es un economista neoclásico que estudia la pobreza, él más o menos terminaba diciendo que en México existen aproximadamente 40 millones de pobres, ¿no? Más o menos decía eso hace unos 10 años, cuando yo revisé estos datos, con unos 40 millones de pobres. Y otro economista que se llama Julio Volvinic, con otro tipo de criterios normativos que miden la pobreza, él decía que no eran 40 millones de pobres, sino que eran casi 60 millones de pobres, ¿no? Según se vea. Entonces ahí ya los criterios normativos ya están afectando lo medido. Esto también lo vamos a ver cuando discutamos el tema de la neutralidad valorativa de la economía. Y bueno, uno de los temas que hizo que Friedman también fuera muy importante, y también eso es parte de la discusión que había sobre instrumentalismo, es que muchas veces cuando los economistas y científicos en general quieren todo el tiempo estarse apegando a los hechos, muchas veces eso rompe, digamos, las capacidades creativas de los científicos. Un poco se convierte en una especie de obstáculo para la formación del espíritu científico, como decía Gastón Bachelard, y en ese aspecto el realismo constriñe la creatividad de los científicos. Entonces, lo que hizo en este aspecto el instrumentalismo, y en este caso quizás también Friedman, fue que trató de liberar, digamos, de la preocupación a ciertos economistas de que sus supuestos tengan que ser todo el tiempo realistas. Y en ese aspecto como que dio más cancha a que hubieran modelos no tan realistas, pero que se usaran para hacer diferentes objetivos epistemológicos, ¿no? Y finalmente, pues uno de los problemas con aceptar una posición como la de Friedman es que se termina defendiendo un solo tipo de objetivo epistemológico, cuando en realidad hay muchos objetivos epistemológicos en las investigaciones de los economistas, dado también que los economistas son de muchas corrientes de pensamiento y que además están situados en diferentes subdisciplinas, pues sería muy ingenuo creer que todos los economistas buscan hacer lo mismo. Y esto no es verdad, ¿no? Entonces, una de las grandes también dificultades o riesgos de asumir una posición como la de Friedman es que cuando uno habla de el método, porque Friedman tenía un poco esa pretensión, explicar el método de los economistas, se termina, digamos, invisibilizando las otras escuelas de pensamiento, se plantean como escuelas absurdas, como un poco termina siendo Friedman con respecto a John Robinson y a los economistas post-keynesianos, y entonces luego a veces se genera también cierta ceguera epistemológica ante los problemas que quedan fuera de los modelos neoclásicos. Por eso es tan importante el tema de discutir los supuestos, porque muchas veces estos modelos son el lente o son los lentes con los cuales los economistas leen o ven su realidad. Entonces ahí se convierte en una situación bastante complicada y digamos esto pues en gran medida también afecta lo que se va a estar discutiendo. Y bueno,
De momento esa sería la presentación. Y ya. Bueno, eso fue la presentación de hoy. No sé si tienen dudas, si tienen comentarios, quisieran ahondar en un tema en particular. Un poco la presentación, digamos, fue un poco quizás densa. Quizás hubo muchos problemas ahí que traté, digamos, muy por encima. Eh, También me basé en un capítulo del libro que estoy haciendo, donde estoy haciendo un resumen de los diferentes momentos, digamos, de la discusión sobre el realismo de los supuestos de Friedman. Pero digamos, sí, al menos me parecía que era importante hacer esta panorámica para mostrar cómo ese ensayo pues, tiene tanto sus méritos como sus defectos y que ha sido un ensayo difícil de interpretar. O sea, como que a veces eso pasa mucho con los economistas. A veces los economistas cuando hablan de cosas metodológicas, como que dan por sentado muchas cosas, ¿no? Y a veces se habla como si los temas fuesen obvios y no son tan obvios, al menos para los filósofos de la ciencia que nosotros pues, dedicamos a estudiar básicamente la claridad del pensamiento. Hay muchas cosas que en el ensayo no están bien definidas, no están claras, están, digamos, muy mezcladas. Y bueno, en ese sentido se convierte en un ensayo bastante difícil de interpretar. Y el mismo Friedman lo reconoció, ¿no? Ya en 2009, cuando se hizo este congreso en Helsinki, se lo dijo. Él, la verdad, no se esperaba que su ensayo lo fuesen a interpretar algunos como instrumentalista, otros como popperiano, otros como instrumentalista, como realista causal, otros como marshalliano. O sea, realmente él en ese aspecto también dijo que estaba frustrado porque pensó que con ese ensayo iba a dar una gran aportación y que iba a dejar las cosas clarísimas, y pues no lo logró. Pero bueno, realmente también fue desde mi punto de vista, una ambigüedad fructífera porque obligó a muchos economistas y muchos filósofos a entrarle a la discusión y en ese sentido aportaron y van a seguir aportando, ¿no? Entonces, no sé, me parece que eso es importante mencionarlo. Vi que Luisito quería hablar. Luis. Sí, solo que creo que ya con lo que acabas de decir, como que ya no sé si tengo algo que decir, pero ajá, sí, o sea, con esto, bueno, sí, con esto del realismo, sí entendí, o sea, creo que me quiero aclarar. Lo que entendí es que él decía que no era necesario, o sea, tener verificada como una hipótesis en principio para que eso pudiera funcionar para predecir algo, porque en este caso realismo o sea, es como un concepto de ontología, ¿no? En principio, pero en epistemología me suena eh, como a empirismo, ¿no? O sea, tenemos que tener una observación que venga de la experiencia o de la realidad para después empezar a pensar eso, ¿no? O sea, lo que él decía entonces era que no forzosamente teníamos que tener una observación, una experiencia directa de algo para empezar a teorizar, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que él lo pensaría en términos, digamos, muy pragmáticos o muy instrumentalistas, que él mismo tampoco tenía muy claro qué era el instrumentalismo, pero él piensa en términos más de predicción. O sea, él dice, una hipótesis la verificas si es coherente con los hechos. Por ejemplo, una hipótesis de elección racional, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de
el jugador experto de billar. Entonces él dice, el supuesto de racionalidad perfecta es un supuesto falso, es un supuesto como sí, y ese supuesto de racionalidad perfecta la podemos usar para formular una hipótesis. Digamos, ahí está el tema. Los supuestos, según Friedman, se usan para formular hipótesis. Y la hipótesis tiene que tener capacidad predictiva. Entonces podemos decir, vámonos al centro histórico de la Ciudad de México y vamos a ver, digamos, un juego de jugadores expertos de billar y vamos a formar la siguiente hipótesis. El jugador A va a hacer un tiro de tal forma que todas las bolas entren a los hoyos, ¿no? Todas las bolas. Entonces, vamos a, para ello, asumir que esta gente es perfectamente racional y que va a calcular el tiro, digamos, considerando la fuerza y velocidad y el ángulo con el cual le pega, y digamos, golpe le pega a la bola, y la bola va a ir hacia el resto de bolas y todas se van a recibir el impacto y se va a distribuir la fuerza y luego todas se van a ir hacia los hoyos, ¿no? Entonces vamos a hacer esa hipótesis, que el tiro de ese jugador experto va a ser tan bueno que todas las bolas se van a terminar yendo a los hoyos y la única que va a quedar ahí a flote es la bola blanca. Entonces pues, nos vamos a un lugar donde están los jugadores expertos de billar, hacemos la contrastación empírica, os observamos y vemos que en efecto un jugador experto dispara y todas las bolas se van a los hoyos, ¿no? en un único tiro. Digamos, ese sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tiene Friedman en la cabeza. Otro ejemplo, digamos, él lo pondría, digamos, más en términos de economía. Vamos a ver una empresa como Walmart, cómo esta empresa toma sus decisiones para, digamos, decidir dónde comprar la mercancía relacionada a la producción de pollos, ¿no? Entonces, si es una empresa racional, va a buscar la opción más barata de todas, disponible. Y México, pues, por ejemplo, la empresa que genera más costos baratos, ¿no? o menores costos, ¿no? de producción de pollo es Bachoco. Entonces, seguramente Walmart va a comprarle a Bachoco la cantidad que maximiza, digamos, la oferta en su supermercado, porque Walmart es una empresa perfectamente racional. A pesar de que Walmart es una entidad o sea, digamos, es una organización, es una entidad compuesta por múltiples individuos y que tiene, digamos, costumbres y tecnología, o sea, pues una entidad colectiva. Vamos a modelarlo como si fuese un agente individual, un individuo perfectamente racional. Y entonces se hace el supuesto como si en la empresa Walmart se comportara como un individuo y toma decisiones de este tipo. Entonces Friedman piensa en ese tipo de cosas. Los supuestos serían, digamos, algo que nos ayudaría a formular las hipótesis. Y estas hipótesis, diría Friedman, hay que someterlas a prueba empírica. Vamos a observar si en efecto la predicción se cumple o no se cumple. Digamos, ese es el tipo de ejemplos que él tiene en mente. Ahora ya más a nivel de lo que él trabajó, que fue el tema de los ciclos económicos, desempleo y inflación. Por ejemplo, él podría decir, si en el gobierno de López Obrador, el gobierno de López Obrador se dedica a generar recortes, eso va a hacer que o sea, aplica la austeridad republicana a tope, ¿no? Por decirlo así. O sea, aquí voy a ponerme en el lugar de Friedman. ¿Qué diría Friedman? Pues él diría, pues lo que va a hacer con la austeridad es reducir la masa monetaria en la circulación, digamos, de la economía y eso va a llevar los precios a la baja, porque va a haber menos cantidad de masa monetaria en los mercados y entonces va a haber muy poca inflación en el gobierno de López Obrador. Digamos, algo así es lo que él tendría en mente. Pero digamos ya a nivel ya todavía más elaborado, ya se volvería un poco más problemático porque, digamos, ya cuando se hacen análisis más detallados, y el propio Friedman los hizo, muchos de los supuestos que él usó ya no eran supuestos simplemente falsos y ya,
sino que eran supuestos que ya tenían base empírica, que eran supuestos que él mismo supuestamente corroboró en sus estudios econométricos y que le encontró, digamos, base estadística para decir que eso está bien, que ese supuesto está adecuado y que otro supuesto no está adecuado. Por ejemplo, una de las cosas que él se clavó mucho en sus discusiones macroeconómicas era en refutar la famosa curva de Phillips, que básicamente decía que hay una especie de trade-off. Trade-off significa intercambio entre inflación y desempleo. Y lo que, digamos, durante casi 30 años se le planteó a los gobiernos de la época era que los gobiernos tenían que elegir entre qué cantidad de desempleo iba a haber y qué tasa de inflación iba a haber. Y entonces como que la mayoría preferiría tener inflaciones altas, pero con desempleo bajo. O sea, digamos como que eso sería el trade-off, ¿no? El trade-off keynesiano pues era financiar políticas inflacionarias que generaran inflación, sí, pero que nos garantizaran que toda la gente estuviera con trabajo para evitar que la gente estuviera en la calle y no pudiera trabajar, etc. Y lo que dice Friedman es que esa manera de plantear las cosas no tiene base empírica. Y él muestra con estudios econométricos que en efecto no hay un trade-off entre desempleo e inflación. Digamos, este supuesto me parece que Friedman sí lo demuestra en sus estudios econométricos. De hecho, yo tampoco estoy a favor de la curva de Phillips. Y con sus estudios econométricos muestra que no existe ese trade-off. Entonces, en ese sentido, ese supuesto se vuelve un supuesto que no tiene, digamos, una justificación en un modelo macroeconométrico, ¿no? Y es ahí donde, desde mi punto de vista, ya estaría el problema en tomar el ensayo de Friedman al pie de la letra, porque si esa fuera la cuestión, pues no siempre todos los modelos, digamos, podrían ser como él lo plantea, para empezar sus propios modelos de él. Entonces, se vuelve problemático, se vuelve problemático y es aquí donde lo que interesa al final es apuntar a la idea de que la filosofía de la ciencia tiene que ser situada. Es decir, no podemos simplemente hablar de un método a priori, válido para todos los economistas que se dedican a todas las subdisciplinas de la economía, de todas las corrientes, sino que más bien tendríamos que ir caso por caso y ver en cada caso qué están, digamos, buscando como objetivo de estudio y ver si los supuestos que están usando son funcionales o no a ese objetivo de estudio. Por ejemplo, Richard Taylor, partiendo del ejemplo de Friedman, del jugador experto de billar, él dice, bueno, el jugador experto de billar va a actuar como lo dice Friedman. Podemos usar el supuesto de racionalidad perfecta para predecir los tiros de un jugador experto. Pero él dice, pero a mí no me interesan los expertos, a mí me interesan los amateurs. Porque yo creo, dice Richard Taylor, que la mayor parte de la gente que es parte de la economía son amateurs. Son personas que no se enfrentan, digamos, a una situación económica todo el tiempo igual. Entonces, sus problemas de aprendizaje son mínimos, o sea, tienen muchos problemas de aprendizaje, los hechos en la economía rara vez se repiten. Cada vez que una persona va a elegir una carrera, esa elección solo se hace una vez o máximo 2 veces. No son elecciones que se repiten N veces y entonces la gente tiene que tomar decisiones. Muchas veces, digamos, no de manera muy racional, sino que tienen que seguir otra serie de impulsos, de intuiciones, heurísticas. Y en ese sentido, lo que dice Richard Taylor, pues tendríamos que usar otros supuestos. Entonces él dice, si yo quiero predecir los tiros de un jugador inexperto, de un amateur, el supuesto de racionalidad perfecta a mí ya no me sirve. Entonces ya necesito otro tipo de supuestos para predecir el tiro de un jugador inexperto de billar. O simplemente asumir que no se puede predecir y que por lo tanto la generalidad del supuesto de racionalidad perfecta no es tan general, sino que solo aplica a los jugadores expertos de billar. Y nosotros tener claro que la mayoría de los jugadores de billar no somos expertos. O sea, digamos, eso sería un poco una respuesta que hace Richard Taylor. Por eso el tema de los supuestos se vuelve bastante importante y también interesante porque ya nos estaría como marcando el rango de aplicación del modelo. Sí, a mí me gustó mucho el texto de Friedman.
independientemente de si esté o no a favor con lo que dice, no deja de ser interesante en varios sentidos. Uno, porque yo tengo la sospecha de que muchas de las ambigüedades que, digamos, en las que incurre Friedman en ese ensayo es la visión misma que tenía de la economía, ¿no? Que era una visión en la cual, siendo un poco kantianos, querían elevar a la economía a un estatus científico, y la vía que se estaba intentando, y que hoy en día es la vía, es la matematización, ¿no? Sí. Y claro, en un contexto en el que tú estás viendo como la ciencia más exitosa a la física, ves cómo le hacen y ves que su maquinaria es matemática y la tratas de transportar tal cual es a la economía, digamos, en una reflexión un poco más crítica sobre qué significa eso y qué consecuencias trae para una teoría económica, pues cometes muchas inadecuaciones, ¿no? Y tengo sospecha que precisamente como quería transportar el éxito de la física a la economía, pues se dio cuenta Friedman quizás de que no es tan sencillo, ¿no? Y digo que me gustó mucho ese ensayo porque en economía esos temas muy frecuentemente se dejan de lado. No se discute acerca de lo que es un modelo o qué implicaciones trae, el papel epistemológico y metodológico de las hipótesis o supuestos, el razonamiento detrás, ¿no? Si estás haciendo una lógica inductiva, una lógica deductiva. Y claro, pues, o sea, precisamente yo creo que independientemente de si esté bien o no Friedman en su concepción, pues, abrió el debate donde no nada más entraron filósofos de la ciencia y filósofos en general, que fue, digo, ya lo comentaste, ¿no? Friedman no estaba preparado para eso, no tenía pensado tal impacto, pero al menos en economía, entre economistas se abrió una discusión importante, ¿no? Que ya después yo tengo la sensación de que se dejó de lado, como que fue como, bueno, pues ya, ya pasó el furor, sigamos en nuestra práctica, que había que discutir más qué es lo que hace un economista, pero pues había intuiciones detrás que eran muy relevantes, y yo creo que quizás valdría la pena seguir discutiendo al margen de a qué escuela de pensamiento te quieras adscribir, pero precisamente por eso me gustó muchísimo el texto de Friedman, y claro, si estamos viendo, porque por la época hay una fuerte escuela de pensamiento en filosofía y la ciencia de empirismo lógico, pues yo creo que la gran pretensión de Friedman era pues hacer leyes generales, ¿no? Encontrar esas leyes generales en la economía y de ahí pues establecer, eh, no sé, quizás digo, es una discusión, ¿no? Una especie de instrumentalismo para hacer política pública. Creo que tampoco dejó nunca de lado eso Friedman, lo cual hace un poco más problemática su concepción, porque pues justo qué tan realista es o no un supuesto, también constriñe qué tan aplicable es o no a hacer política pública con ello. Digo, ya hay más discusiones al respecto, en su época no tanto, pero así, digamos, el comentario final que yo me quedo es que pues al menos abrió una discusión muy importante y que no sé si compartas esa sensación conmigo de que hoy en día ya está un poco dejado de lado, ¿no? O está más como rezagado a pequeños departamentos que llegas a encontrar ahí sobre metodología en algunas facultades de economía, pero pues no lo sé. Esa es la impresión que me dejó el texto de Friedman. Sí, muchas gracias por tus comentarios, Luis. Sí o sea, yo estoy de acuerdo en que por eso, o sea, hay que reconocer la importancia del ensayo. Es un ensayo que en efecto abrió un debate, tuvo el mérito al menos de presentar una posición sobre estos temas, de presentar una posición lo más elaborada posible sobre qué es una hipótesis, cuáles son los criterios para elegir hipótesis, criterios de objetividad, qué se entiende por objetividad, digamos, en una forma de hacer economía, el papel de la predicción, qué sería una predicción, también pues el tema del uso, digamos, de supuestos falsos o distorsionantes de la realidad. Y en ese aspecto es un ensayo que desde mi punto de vista tiene ese gran mérito de presentar todos estos elementos de una forma, digamos, unitaria,
presentación de una discusión, etcétera, que si bien, digamos, ya, ¿no? Ya les presenté todas las críticas que hubo, etcétera, pues tiene ese gran mérito de que llevó a las personas a discutir sobre estos temas. Y bueno, yo lo que pienso es que estas discusiones siguen, y como lo vamos a ver en las siguientes sesiones, se siguen reeditando de una forma diferente. Digamos, cada vez más especializadas, más específicas, y las discusiones metodológicas están ahí. Digamos, muchas veces, a veces nosotros creemos que lo que es el método o las discusiones metodológicas solo lo debaten los filósofos, pero cuando uno va, digamos, a ver lo que están haciendo los propios economistas y científicos en sus propias investigaciones, es que ellos, a nivel práctico, están también lidiando con problemas metodológicos. Y en ese sentido sería también muy interesante ver en qué medida ellos siguen o no digamos, el discurso de Friedman. Hay muchas discusiones a nivel econométrico sobre cómo construir datos, sobre la cuestión relacionada a criterios para construir datos, modelos ahí del Big Science, cómo se integra todo eso en tablas estadísticas que puedan ser compatibles entre sí, series de tiempo, o por ejemplo economistas que se dedican más a hacer entrevistas, que luego hacen entrevistas a empresarios, a gobernantes, a usuarios, para saber cuáles son sus impresiones sobre X o Y tema. Entonces, en ese sentido, las discusiones metodológicas siempre van a estar ahí presentes, porque toda investigación pues tiene un proceso, ¿no? Un proceso de discusión, un proceso de postulación de hipótesis, un proceso de validación de teorías, y son procesos que se estandarizan y luego después entran en procesos de cambio. Por ejemplo, actualmente la economía del comportamiento y la economía experimental pusieron un nuevo método que antes no existía. O sea, método me refiero más que nada a una técnica para validar teorías, que sería el método experimental. Eso no existía en la época de Friedman. Friedman hay una parte de su ensayo que dice, en física se pueden contrastar digamos, a experimentación las hipótesis que se planteen y entonces las predicciones se pueden demostrar o refutar en condiciones controladas. En economía no existe experimentación, pero podemos decir que la diferencia es de grado nada más. Pero años más tarde surgió la economía experimental. Y ya la economía experimental sí que pone a los agentes a interactuar bajo condiciones controladas y sí que puede refutar o verificar ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay otro elemento. O otro elemento es el de las simulaciones computacionales, que en la época de Friedman, o sea, si ustedes leen el ensayo de Friedman, no menciona para nada simulaciones computacionales. Y hoy en día las simulaciones computacionales se usan bastante en la ciencia. Tanto así que se dice, bueno, entonces, ¿cuál es el estatus epistemológico de un resultado que se obtiene en una simulación computacional comparándolo con, digamos, un experimento? Porque hay quienes dicen que tiene la misma carga epistemológica, como lo plantea Margaret Morrison. Ella dice, el experimento del quark, que se hizo en Francia, me parece, en Europa, donde pusieron electrones a acelerar y después colisionaron y luego ahí generaron un choque. Eso lo retuvo, digamos, una computadora y luego esa computadora lo replicó a n cantidades de tiempo y a diferentes escalas. Y entonces esa simulación que parte de un hecho particular, que después se convierte en una simulación, se convierte en una forma de contrastar hipótesis. Y entonces ahí lo que se está valorando como evidencia es una simulación computacional. Por ejemplo, eso, cómo refuta o cómo respalda la posición de Friedman. Eso sería también un tema interesante, porque te digo que los temas epistemológicos, los temas metodológicos, siempre van a estar presentes en las prácticas científicas. Si quieren, compañeros, damos un receso de unos 15 minutos y ahorita regresamos. Damos un tiempecito ahí para unas preguntas finales y luego ya le damos el turno a Arturo para que nos exponga. Entonces, más o menos en unos 15 minutos les mando el link y regresamos. Vale, hasta ahora. Vamos a rato.